Comenzamos. Como les decía, hoy vamos a ver lo que son desigualdades con valor absoluto primero y después entorno simple y reducido, que son otras maneras de poder definir lo que entendemos como intervalos, que hablamos en la clase pasada, de esto de intervalo como un conjunto de números reales, de infinitos números reales, que después representado en la recta numérica serán segmentos sobre la recta numérica o semirrecta, por ejemplo, cuando tenemos intervalos infinitos. ¿Sí? Bueno, recordamos entonces que estamos trabajando siempre sobre la recta real, sobre la recta numérica que contiene a los infinitos números reales. Ahí entran todos, ¿no? Los enteros, digamos, los naturales y los naturales negativos, digamos, los negativos, el cero, y después están los racionales, que sería, por ejemplo, el 7,4, el 7,5 serían racionales, ¿sí? Porque tienen cantidad finita de cifras no periódicas. Por ejemplo, 7,5 tiene una sola cifra decimal, ¿sí? Todo lo que tengan una cantidad finita de decimales, de cifras decimales no periódicas son racionales. Y después están los irracionales, por ejemplo, raíz de 2 o pi, que son irracionales porque no pueden ser expresados como una razón, como un cociente, y porque su expresión en decimal vemos que contiene infinitas cifras decimales no periódicas. Y lo que hablamos también era que los reales son un conjunto ordenado, ¿sí? Esto quiere decir que un número que esté a la izquierda, más a la izquierda en la recta numérica es menor que el que esté más hacia la derecha. ¿Sí? Y hablamos ahí de cómo determinar si A era menor que B, porque haciendo la resta B menos A, me tiene que dar un número. Cuando me da un número positivo, quiere decir que es porque A es menor que B. Y eso geométricamente se traduce a que A va a estar a la izquierda de B, ubicado a la izquierda de B. ¿Sí? Esto que hablamos, lo algebraico, lo numérico y lo geométrico. ¿Sí? Bueno, toca ver el concepto de valor absoluto. ¿Sí? Algebraicamente, a ver, intuitivamente o coloquialmente, o sea, en palabras nuestras, podemos decir que el valor absoluto de un número es el valor sin signo de ese número, es lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, el valor absoluto de 3, 3. El valor absoluto de menos 3 es menos 3. Esa es como la explicación que más tenemos incorporada, ¿no? El valor absoluto de un número es ese número sin signo. Básicamente es que cuando es negativo, no, no le tenemos en cuenta el signo negativo. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a ver otra interpretación que tiene más que ver con lo geométrico, como distancia. ¿Sí? Es decir, el valor absoluto de un número es la distancia a la que se encuentra ese número del cero. Como venimos trabajando, asociando todo sobre la recta numérica, bueno, intuitivamente y coloquialmente, lo que les decía hace rato, de que es el valor sin signo, está bien, digamos, pero como que no dice mucho, uno lo entiende, pero después, ¿qué significa eso? Bueno, el significado que le podemos dar es, geométricamente, es a la distancia a la que está ese número del cero en la recta numérica. Entonces, si yo digo valor absoluto de 3, bueno, ustedes me dicen 3, acá, el valor absoluto de 3 es 3. ¿Eso qué quiere decir geométricamente? Que el 3 está a 3 de distancia del 0. Bien, y el menos 3, si yo les pregunto a qué distancia está el menos 3 del 0, y bueno, toman el valor absoluto, que en ese caso es cambiarle el signo. El valor absoluto, ¿cómo se resuelve? Cambiándole el signo, poniéndole un menos acá, menos menos, entonces queda ya positivo. Entonces el menos 3 también está a 3 de distancia. ¿Tá? Entonces cuando nos preguntamos, ¿qué número está a 3 de distancia del 0? O salgamos del ejemplo del 3, pongamos a 5. ¿Qué número está a 5 de distancia del 0? Ustedes van a decir el 5. Sí, el 5 está. Pero el menos 5 también está a una distancia para el otro lado, pero también está a 5 de distancia. Entonces, el valor absoluto del número por eso genera, o sea, hay dos números cuyo valor absoluto es el mismo.
un número y su opuesto por el signo. Algebraicamente, ¿cómo se define, cómo hay que calcular el valor absoluto de un número? Y bueno, acá está lo que después vamos a ver nosotros, que es un ejemplo de una función definida por tramos. Ahí que depende, ¿qué resultado ponemos como resultado del valor absoluto de un número? Y bueno, el mismo número si ese número es mayor o igual que cero. El mismo número. Por ejemplo, acá decía valor absoluto de 3, bueno, es 3, es el mismo número. ¿Por qué? Porque 3 es mayor que cero. Ahora, cuando les piden el valor absoluto de un número negativo, o sea, menor a cero, ahí lo que tienen que hacer es dar el opuesto de ese número. Eso quiere, el menos a quiere decir el opuesto en el signo de ese número. Por eso acá cuando decimos valor absoluto de menos 3, bueno, menos 3 es menor a cero. Entonces tengo que aplicar esto, el opuesto. Por eso es menos 3. Por eso me queda 3 positivo. Por eso es que así se define algebraicamente cómo se calcula el valor absoluto de un número. El valor absoluto. Bueno, de nuevo, fíjense, estamos con lo algebraico, lo numérico y lo geométrico. ¿Sí? Siempre, bueno, el valor absoluto de un punto entonces van a ser puntos sobre la recta numérica. No intervalos, sino puntos aislados. En general van a ser dos puntos, porque hay dos puntos que van a estar a la misma distancia del centro, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a ver qué expresiones con valor absoluto nos permiten definir no puntos aislados, sino intervalos, conjuntos de puntos. ¿Sí? En este caso, bueno, la primera situación son puntos aislados. Bueno, así como definimos que el valor absoluto de un número es la distancia de ese número al origen, después podríamos decir, bueno, quiero plantear la distancia que hay entre dos puntos, cualesquiera, no de uno con el cero simplemente, sino entre dos puntos cualesquiera de la recta numérica. ¿Cómo se calcula la distancia entre puntos en la recta numérica? Ustedes saben que en la distancia de puntos en el plano es por la aplicación del teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esa es la distancia de puntos, bueno, ya sea en el plano sería eso, ¿sí? Pero en la recta numérica es más simple, es el valor absoluto de la diferencia entre esos dos valores. El valor absoluto de la diferencia entre esos dos valores, ¿sí? Realmente restamos el mayor menos el menor. Con el valor absoluto va a dar lo mismo, porque en realidad la distancia de A hasta B es la misma distancia que hay desde B hasta A. ¿Sí? O sea que no importa si ustedes en qué orden restan a los números, como le van a tomar el valor absoluto, ya el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se calcula la distancia entonces entre dos puntos? También con valor absoluto. El valor absoluto de B menos A. Acá hay un ejemplo. La distancia entre menos 8 y 2, bueno, lo podemos ver, ¿no es cierto?, gráficamente, que desde menos 8 hasta el 0 tengo 8 de distancia. Y del 0 al 2 tengo otros 2, entonces ahí hace 10 de distancia. Bueno, eso es fácil de ver eh, geométricamente, ¿sí? Pero supónganse, llegando el caso, les digo, bueno, la distancia entre 11.520 y, no sé, y menos 3.518. No les alcanza la hoja para graficar eso, entonces hay que ir a un método algebraico, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a hacer? Bueno, acá estaría el cálculo. ¿Ven? La distancia entre 2 menos 8, acá se hace 2 más 8, valor absoluto de 10, es 10. Y si no, la otra que les decía yo, que no está mal que se haga, en este caso va a dar lo mismo. Por eso no está mal, porque si da lo mismo, no está mal. Menos 8 menos 2 sería, ¿ver? El menor menos el mayor, como tomo menos 8 menos 2 menos 10, valor absoluto de menos 10, 10. O sea, da la distancia da lo mismo. A lo que voy con esto, eso de no
no decir que hay una única respuesta en este caso. Cuando hay más de una forma de calcularlo, bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Este, si está bien conceptualmente y el resultado al que se llega es el mismo, es válido. ¿Les habrá pasado a ustedes cuando eran alumnos o les va a tocar cuando sean docentes también? Eso, que hay alguien que lo resuelve distinto. Y está bien, no hay por qué rechazarlo, digamos, o no darlo como válido si no lo resolvió como el profesor lo enseñó. Está bien, digamos, no por nuestro desconocimiento de que se podía hacer así, desaprobar a otro. Bueno, eso, de que escucha soluciones alternativas, ¿sí? Tiene que ver con la creatividad y con otros saberes. Son esas habilidades blandas que le llaman también, ¿no? Los contenidos actitudinales. Evaluar también eso, que propone soluciones alternativas, comparte, eh, defiende, digamos, un criterio diferente. Está bueno. Bueno, ya vimos entonces cómo se calcula la distancia entre puntos con valor absoluto. Y ahora vamos a ver lo que son desigualdades con valor absoluto. Que acá tenemos de las que son simples, digamos, ya vamos a ver otras un poquito más complejas, pero tenemos 4. Acá ya ustedes ya ven que ya hay expresiones con valor absoluto y la representación gráfica de esas desigualdades o inecuaciones ya son intervalos, ya no son puntos. ¿Sí? Bueno, miremos esto. Hay unas desigualdades con valor absoluto que sirven para hablar de proximidad, de una distancia menor a c. O sea, todos los puntos que están, por ejemplo, acá, todos los valores x que están a menos de c de distancia del cero. Eso quiere decir valor absoluto de x menor a c. O sea, ya la solución de esta inecuación ya no es un único valor, sino que son infinitos valores. ¿Sí? Hace rato veíamos valor absoluto de 3, bueno, la única solución era 3, era un único valor. Una ecuación, bueno, tiene una cantidad finita de soluciones. Una inecuación tiene una cantidad infinita de soluciones. Bueno, acá tenemos una ecuación por el menor. Menor quiere decir una distancia menor a tanto. O sea que habla de la proximidad. Todos los números que estén, por ejemplo, a menos de 3 de distancia, sigamos con el 3, el número 3 de distancia del C. Entonces, la solución gráfica de esto es, bueno, marcamos el 0, marcamos el C, el valor que sea, el número que sea, y el menos C. Y todos los números interiores, digamos, esos serían como los extremos, que no los incluye, pero sí todos los números interiores o comprendidos entre ellos sí son solución de la inecuación. Verifican esta desigualdad. ¿Sí? Bueno, ejemplo. Lo que estaría faltando acá es agregar un ejemplito práctico. ¿Cómo se resuelve la inecuación? No sé si ustedes se acuerdan de eso. Por ejemplo, x, ¿se ve ahí? Valor absoluto de x menor a 3. Seguimos con el 3. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se pone x, bueno, menor a 3, y acá se pone el mismo símbolo, pero del otro lado, y con el opuesto, con menos 3. ¿Sí? Así queda, así digamos, podemos expresar lo mismo, pero sin valor absoluto. Tienen que ser todos los x menores que 3, pero también x mayores que menos 3. Al mismo tiempo, tienen que ser mayor que menos 3 y menores que 3. Entonces ahí si vienen los representan, les queda en la gráfica un intervalo, ¿sí? Que va a ir desde abierto entre menos 3 y 3. Y bueno, y lo otro que les decía que quería que interpretemos hoy como distancia. Me está diciendo que
la solución está dada por los números que estén a menos de 3 de distancia del cero, ¿sí? Y después puede haber una desigualdad no estricta, el menor igual. Entonces ahí sería exactamente lo mismo, sino que en este caso el intervalo ya es cerrado, porque incluye los extremos. Quiere decir, los números que estén a menos de 3 o a 3 de distancia, por ejemplo, pongo así, valor absoluto de x menor o igual que 3, entonces vamos a poner menor o igual que 3, mayor o igual que menos 3. ¿Sí? Entonces ahí ven que incluye los extremos. Bueno, la solución de gráfica sería esa. Por eso dice que es una distancia menor o igual a c de 0 sería acá, ¿no? Con respecto al 0. Y después podemos tener las otras desigualdades con el mayor o el mayor igual. Y en ese caso ya estamos planteando como lejanía, no de proximidad, sino ya una distancia mayor a c. Entonces, ahí ya generalmente va a generar dos intervalos infinitos. ¿Sí? Dos intervalos infinitos. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, todos los números que estén a más de 3 de distancia. ¿Sí? Cuando tenemos el mayor acá, quiere decir que es a más de 3 de distancia del 0. Del 0. 3, 5, 7, el número que quieran ustedes. ¿Sí? Pero a más de 3. Entonces ahí ya la solución son dos intervalos infinitos, ¿lo ven ahí? Sería, este va a ser el menos infinito menos c, unión, va a ser la unión, c abierto también, más infinito. Bueno, ahí entonces lo que tenemos que ver es que lo tienen que leer como a más de c de distancia. ¿Sí? Y este sería exactamente lo mismo, nada más que incluyendo los extremos. A 3 o más de distancia. ¿Sí? Esas serían desigualdades así simples con valor absoluto. Ahora se pueden plantear, lo que vamos a ver a continuación, otro tipo de desigualdad. ¿Alguna pregunta de esta? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno. Miren, acá ya la x, no está la x sola dentro del valor absoluto, es lo único que cambia. Acá se le agrega un término que le está restando. ¿Sí? Bueno, acá, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo se interpreta acá? Son los números que estén a menos de 2 de distancia del 5, ya no del 0. O sea, ya me puedo correr del origen, es decir, ya no solo quiero comparar las distancias con respecto al 0, sino ahora con respecto a otro número. ¿Sí? En este caso, pues, acá el número que quieran. Acá hay un ejemplo con el 5. Entonces dice x menos 5. Quiere decir que son menor a 2. Valor absoluto de x menos 5 menor a 2. Quiere decir que la distancia entre x y 5, acuérdense que valor absoluto lo estamos interpretando, leyendo como distancia. Entonces la distancia entre x y 5 es menor a 2. ¿Sí? Bueno, algebraicamente, ¿cómo lo van a resolver a eso? Numéricamente, ¿cómo lo resolvería? Bueno, ¿ven? ¿Se acuerdan cómo dijimos que era? Lo que está dentro del valor absoluto, menor a 2, y acá le ponemos el mismo símbolo a la izquierda, con el opuesto de este número. Y después se resuelve, o sea, se despeja. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Le sumamos 5, ¿ves? Para que se cancele este. Sumamos 5 ahí, sumamos 5 acá, y le sumamos un 5 acá. ¿Sí? ¿Para qué hacemos eso? Para que esto se cancele y quede la x. Como resolver una ecuación, necesitamos despejar la x. Entonces, por eso sume 5. Y entonces acá el 2 más 5 queda 7 y el 5 menos 2 queda 3. Entonces ahí obtuvimos la solución algebraica. Son los x mayores que 3 y menores que 7. Pero si no, como les digo, esto ya seguramente lo hicieron anteriormente. Lo que quiero es que veamos que también lo pueden plantear de que se puede resolver gráficamente. Entonces decimos acá el 5, marcamos el 5, el centro sería el 5.
¿sí? Este valor que ustedes tengan acá va a ser el centro. Entonces, el centro. Y esta es la distancia máxima, 2, sin tocar. Entonces, del 5 me alejo hasta 2, o sea que llegaría a 7, pero no lo incluyo al 7 porque acá dice que la distancia tiene que ser menor que 2. Y el 7 ya está a 2 de distancia del 5. Entonces no lo incluyo. Pero sí me dan todos los infinitos números, digamos, que estén a menos de 2 de distancia del 5. Y lo mismo hay que hacer para el otro lado, hacia la izquierda. Entonces también me alejo, ¿sí? Acá está mal, acá tendría que haber una sola marquita, ¿no? Que sería la del 4 y acá la del 6. ¿Se entiende? Acá agrego 2, confunde. Por eso le tengo que pedir que lo corrija. Bueno, pero acá me alejo 2. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que también obtengo la solución de la ecuación por un método gráfico, si se quiere. Teniendo en claro cómo saber leer, cómo interpretar esto. El 5 es el centro, me está diciendo la distancia entre los x y 5 que sea menor que 2 en esa distancia. Bueno, va a ser lo que estén alejándose 2 hacia izquierda y hacia derecha. Claro, lo pasas a tomar como si fuera el origen. Sí. Otra pregunta. Si, por ejemplo, dicen, si hay ¿qué pasa si hay un más? Por ejemplo, si yo pongo x más valor absoluto, ¿no? X más 1, por ejemplo, menor que 3. Si hay un más ahí. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Como conceptualmente hay un menos, ahí sería menos 1. O sea que el centro es menos 1. ¿Se entiende? Es la distancia entre x y menos 1. Como decimos, el centro sería menos 1. Entonces, si lo grafican, acá tienen 0, acá tenemos menos 1, sería menor a 3. O sea que iría hasta 2 acá, que sería alejarme 3 hacia la derecha. Y acá iría hasta menos 4, sin incluir. Bueno, eso en el caso que hay un más. ¿Mm? Bueno, generalmente acá se lo podría plantear así. X menos un centro menor a un radio. El radio sería la distancia que hay desde el centro hasta el borde, digamos, ¿sí? Entendiendo como radio a eso. Esa sería la estructura general de ese tipo de desigualdades. Y como ven, es muy fácil de resolverlas gráficamente, de plantearle, queda definido un intervalo. A lo que voy ahora, que si ustedes se fijan, esto ha sido una manera de definir, en definitiva, de hablar, otra manera de nombrar al intervalo abierto 3,7, ¿no es cierto? Porque este sería, lo que estamos viendo graficado ahí, sería el intervalo abierto 3,7. Bueno, pero con las desigualdades, fíjense que en ningún lado está el 3 y el 7, pero hace referencia al mismo tramo de la recta numérica. Es al mismo conjunto que lo estoy nombrando de otra manera, denotando de otra manera. Pero es lo mismo lo que les decía al principio. Este tipo de expresiones con valor absoluto, ¿por qué las vemos acá? Bueno, porque son otra manera también de expresar intervalo, entendido como intervalo a esto, a conjunto de infinitos números reales. ¿Sí? Bueno, hay otras formas un poco más complejas. A ver, después las vemos, cualquier cosa. Otras expresiones, creo que están en las otras diapositivas que vemos después. ¿Preguntas sobre eso, sobre esas desigualdades? ¿Están también? Em, bueno, acá lo único que digamos que podría ser también si fuera un mayor acá. Ahí en ese caso serían ya no inclusivas hacia adentro de proximidad, sino las exclusivas, como habíamos visto con las otras. Serían también las que estén a más de 2 de distancia del 5. Pero si es el mismo ejemplo, lo único que cambiamos era
sin el sentido de la desigualdad, bueno, ya van a ser dos intervalos infinitos. O sea, ya decir, a los que estén a más de 2 de distancia, ¿no? Entiendan eso, que el menor quiere decir a menos de esta distancia y el mayor a más de esa distancia. Bueno. Y la otra forma que hay de hablar también de intervalos, que sería como una forma más simple de definir lo mismo que vimos recién con este de valor absoluto, con esto. Una forma más sencilla de definirlo a eso. ¿Sí? No tener que estar escribiendo tanto, es una notación más compacta. Y eso se denomina entorno. Entorno, entonces también es un lugar sobre la recta numérica, un tramo en la recta numérica, ¿sí? Que en vez de decir dónde empieza y dónde termina el intervalo, solo declaramos su centro y su radio. Es muy parecido a lo que veíamos recién con las desigualdades de valor absoluto. Pero las desigualdades con valor absoluto vieron que es como que ya parece difícil. Entonces yo les escribo esto y ya uno como que se asusta de qué es eso, qué significa, cómo se resuelve, dónde está en la recta numérica. Bueno, hay entonces otra forma más sencilla que es la que se denomina entorno. Un entorno va a estar definido por un par de números reales, pero no como los intervalos que decíamos, el extremo inferior y el extremo superior, sino que acá lo que se indica es el centro, el valor central del intervalo, y el radio o la semiamplitud. ¿Sí? Entonces, si seguimos con el ejemplo de hace rato, acá esto sería, podríamos transformarlo como que el centro es 5 y el radio o la semiamplitud es 2. Entonces acá le vamos a poner entorno, y acá si hay paréntesis quiere decir que es abierto, que no incluye los extremos, que es como está acá. Acá no se incluyen los extremos. Entonces acá el entorno, podríamos decir, el entorno de centro en 5 y semiamplitud 2, entorno abierto. ¿Sí? Esto sería igual a lo que vimos recién, que era el valor absoluto de x menos 5 menor que 2. Y sería igual a lo que en notación de intervalo sería el intervalo 3,7. Ay, 3,7. ¿Estamos? Entonces, fíjense, esto es en notación de intervalos, esto es con desigualdad de valor absoluto y esto es como entorno. Geométricamente es el mismo tramo, es este mismo intervalo, dicho de tres maneras diferentes. ¿Sí? Entonces, ven cómo la matemática genera distintas notaciones para decir lo mismo, digamos, para representar o expresar al mismo objeto matemático desde el punto de vista geométrico. ¿Sí? Entonces les decía yo de que un mismo concepto, un mismo objeto matemático, bueno, se lo puede definir, expresar o representar de distintas maneras, pero estamos hablando del mismo concepto. ¿Sí? Eso se llama representaciones semióticas. Estas son distintas representaciones semióticas. Representaciones semióticas. Vendría a ser, ¿cómo estás, verdad? Sí. Ah, sí, sí. Bueno, perfecto. Sí, exacto. Representaciones simétricas. Vendría a ser, a ver si desde el punto de vista de la lengua, no conozco mucho profesor de lengua, pero vendría a ser como si fueran sinónimos. ¿Sí? Cuando tenemos distintas formas de expresar el mismo concepto. Expresiones equivalentes, exactamente. ¿Sí? Eh, lo que pasa es que a veces, bueno, conviene usar así, a veces
en algunas situaciones se plantea así y en otras... Exactamente, porque hay algunas cuestiones que vamos a hablar, por ejemplo, para definir el dominio de la función, lo vamos a hacer con eh, intervalo. Pero cuando hablemos del límite de la función, del proceso de límite, necesitamos hablar de entorno o de entornos reducidos, que es en realidad el tema que viene. ¿Sí? Pero conceptualmente es lo mismo, son conjuntos de números reales. Una forma de definir conjuntos de números reales. Bueno, acá faltaría la notación conjuntista, que sería todo lo parecido a esto, ¿no? Todos los X, acá faltaría esto, así. Todos los X que pertenecen a los reales, tal que podemos poner X mayor que 3 y menor que 7. Esa es otra forma, otra representación semiótica del mismo conjunto. ¿Sí? Bueno, a lo importante entonces en el entorno, ¿qué tiene de especial el entorno? Es una forma de definir un intervalo donde en realidad lo que se indica es el centro y la semiamplitud, ¿sí? El radio, el valor central y el radio de ese intervalo, o sea, la distancia hacia izquierda y derecha. Entonces, sí, un entorno sería un intervalo simétrico, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque ¿no? tenemos un valor central, entonces indicamos, el valor central es lo que importa. Que por eso es que se usa para límite. Para límite nos interesa fijarnos en un valor central que es hacia el punto donde queremos calcular el límite. ¿Sí? En cambio, para dominio de la función, vamos a ver desde dónde hasta dónde. No me importa el valor central. No, no. O sea, el valor central es un valor más, sino que interesa desde qué valor hasta qué valor, mínimo y máximo. Bueno, y de ahí viene el concepto nuevo acá, el de entorno reducido. Veamos primero, lo que acabamos de definir recién es el entorno simple, acá es abierto con paréntesis, puede ser con corchete, pero casi nunca se usa con corchete, sino entorno abierto de centro en A y semiamplitud o radio R. Entonces, en el entorno simple, el valor central sí pertenece al intervalo, digamos, al conjunto solución. ¿Sí? Sí pertenece. O sea que si lo pasamos, ven, acá está, sería como en notación de desigualdad de valor absoluto. Todos los X que estén a menos de R de distancia de A. Si X vale A, o sea, acá quedaría A menos A, 0. Es menor a el radio R que tengamos, que el radio tiene que ser un número positivo. ¿Estamos? Y después se define algo que sí lo que vamos a utilizar en la definición de límite, que es el entorno reducido, que ahí se le hace un asterisco, a veces un apóstrofe, algún símbolo acá va. ¿Y qué significa ese símbolo que tenga acá? Que el centro, dice acá, está perforado y removido. O sea, no pertenece al conjunto, solución. No pertenece al entorno. ¿Sí? Lo excluye. Entonces acá es como que ahí hay un hueco, está sin rellenar, ¿ves? Está sin rellenar. ¿Cómo es la expresión matemática de esto? Bueno, la distancia entre x y a tiene que ser mayor que 0 y menor que r. Se le agrega esto, mayor a 0. Con esto, lo que estamos haciendo es excluyendo al valor central, que no pertenezca. ¿Sí? Y esto se utiliza mucho, entonces acá dice, bueno, al exigir que la distancia sea mayor que 0, matemáticamente es imposible entonces que la x sea igual al valor del centro A. La x no puede valer A, que eso es algo de lo que vamos a hablar en unidad 2 cuando hablemos del límite. Voy a hacer mucho hincapié que cuando estamos trabajando con el límite hacia un punto, hacemos tender la x hacia un punto, es aproximarse a ese valor, pero que no valga ese valor. Entonces ahí van a ver que vamos a plantear el entorno reducido. ¿Sí? El valor central, que sí nos interesa ese valor central, pero no para posicionarnos en ese valor, sino estrictamente su entorno, o sea, los valores alrededor. El entorno es más o menos eso, lo que nos rodea, digamos. ¿Sí? Nuestro entorno en la casa es lo que nos rodea en el barrio, digamos, la cuadra, si ustedes quieren.
Ese sería mi entorno. Ahora voy a decir, bueno, mis vecinos sería el entorno reducido, porque como que mi casa no, yo no soy vecino de mí mismo, otros son mis vecinos, los que están a mi alrededor, o sea, me excluyo a mí, ¿sí? Bueno, esa es la idea, ¿se entiende? Bueno, ahí está entonces el, un resumen, un tema bastante sencillo, como ven, simple, que es necesario para lo que viene, para, para hablar específicamente de los temas de análisis matemático, conocimiento previo, que, bueno, acá ya me va entendiendo la IA, va captando en base a las diapositivas que le pasé, va captando, ¿eh? Que a mí me interesa esto, lo gráfico, lo algebraico, el lenguaje coloquial también, o sea, en palabras de nuestro idioma, y después otra forma de representar que serían entornos. Acá hay un ejemplo. ¿Mm? Bueno, acá podríamos decir todos los números que estén a menos de 3 unidades del 1, del punto 1. ¿No? Tenemos un ejemplo práctico. Puede ser, ustedes dan la recta numérica como actividad que podrían plantear. Bueno, una actividad que diga, bueno, marquen la recta numérica todos los números que estén a menos de 3 unidades del 1. Bueno, gráficamente van a poder hacer sus alumnos esto, ¿no? Se puede decir, bueno, me alejo 3 hacia la derecha, o sea que contando desde el 1, o sea que llegaría hasta 4, pero sin incluirlo a 4, porque es a menos de 3 de distancia. Y lo mismo hacer recorrer 3 hacia la izquierda, llegaría a menos 2, ¿sí? Pero lo excluyo a menos 2 porque no pertenece. Bueno, eso hay un lenguaje algebraico que permite expresar eso. O sea, esto que lo expresamos gráficamente también lo podemos expresar algebraicamente. Como valor absoluto de x menos 1 menor a 3. Ya es más fácil hacer la traducción desde lo gráfico a lo algebraico, si ustedes quieren, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ahora escribirlo como desigualdad con valor absoluto. Y ver que, bueno, sirve para algo, no es solo para que parezca difícil lo que está escrito, sino que sirve para algo, porque uno si lo lee, lo interpreta, ¿sí? Es como que estas son palabras que ahora empezamos a leer, serían estas palabras, pero expresadas en lenguaje matemático, de eso se trata, ¿sí? Entonces, saber que podemos pasar de expresarlo en lenguaje coloquial al lenguaje algebraico, de acá podemos pasar al gráfico, o del gráfico venir para acá, ¿sí? O, bueno, ir de una representación a otra, ¿sí? A eso, como, ya sería como traducciones. Esto es como que está en distintos lenguajes y lo estamos traduciendo, ¿sí? Como que una palabra que sé, cómo se dice amor en español, en francés, en inglés, ¿sí? Traducción. Que gráficamente dibujamos un corazoncito y eso es amor, ¿sí? Bueno, se trata de eso, de cómo ir de un lenguaje a otro. Bueno, acá se entiende, porque esto puede haber actividades así que digan, bueno, que esté ese intervalo y que diga expréselo como algebraicamente como una desigualdad con valor absoluto. ¿Qué es lo que tienen que tomar como referencia? Es decir, bueno, el valor central y la distancia, la semiamplitud o el ratio. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y el lenguaje de entorno, que es lo último que acabamos de ver, sería el entorno de centro en 1 y semiamplitud 3. ¿Sí? Podría ser también como intervalos, y podríamos decir el intervalo abierto entre menos 2 y 4. Sería otro, ¿no? No sé dónde agregar. Inter sí, claro. No, no. Acá lo está tomando el 1 positivo.
Si vos querés que el centro sea el -1 negativo, acá le tenés que poner +1. Porque sería menos -1. ¿Se entiende? Acá es menos el valor que es el valor central, que es uno solo. En este caso, el 1. Si vos quisieras tomar como centro el -1, acá tenés que poner x más 1, porque sería x menos 1. El valor central sería -1. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero ahí ya se corre, no es lo mismo, ya es otro intervalo. Y como intervalo, entonces decíamos acá, podemos ponerle el intervalo abierto -2, 4. ¿Estamos? Bueno, ahí dice, ¿eh? Ahí dice 3 lenguajes, una única realidad. Eso, ese título le puso la IA. ¿Sí? Por eso dice, la distancia es un concepto universal. El valor absoluto y los entornos son simplemente diferentes herramientas de diseño para trazar el mismo plano en la recta. Son formas alternativas. Bien. Bueno, creo que estamos con eso. Y veamos acá, esta fue la segunda versión que hizo con fondo blanco. Y armó otras diapositivas. Lo vemos rápidamente. Total, el tema, salvo algunas variantes, es lo mismo. Pero, bueno, acá dice. El valor absoluto no es simplemente quitar el signo, sino que es la distancia exacta desde el origen en la recta real a ese número, ¿no? O sea, entenderlo como eso, no es solamente lo que decía yo, que recitamos, bueno, es el valor sin signo del número. No, bueno, es algo, lo podemos darle una interpretación y un uso después como bien. ¿Sí? Eso, bueno, ahí están los ejemplos. El valor absoluto es 3, acá es 3, o sea, porque está a 3 de distancia, ¿no? Y el valor absoluto de -3 también es 3 porque está a 3 de distancia. Bueno, acá hay un ejemplo, bueno, el mismo ejemplo que estaba hace rato, acá primero general, la distancia entre A y B, y después la distancia, acá un ejemplo concreto, que es el que vimos anteriormente. ¿Sí? Para encontrar la distancia entonces entre dos números reales, se resta uno con el otro y se le aplica valor absoluto. Esa sería como la fórmula de la distancia entre dos puntos en la recta numérica. Bueno, y acá sí resume, bueno, el otro lo había hecho con 4 celdas así, ¿se acuerdan? Bueno, acá lo hizo así una tabla por fila. Los que están a menos de distancia, a menos de C de distancia, acá están a C o menos de C de distancia, o sea que acá lo incluye. Sería con este símbolo, con este, eso sería por la proximidad, y esto es por la lejanía, digamos, los que estén a más de C de distancia, ¿sí? Que ahí ya genera dos intervalos infinitos, ¿sí? Bueno, con la desigualdad estricta no incluye el valor C, y cuando la desigualdad no es estricta sí incluye el valor C, que es la distancia mínima sería. Acá como que en estos pide como mínimo la distancia sea C, y en este es que como máximo la distancia sea C. ¿Sí? Bueno, acá está el ejemplo. ¿Sí? Los mismos números, pero fíjense que, bueno, acá sí resalto, ¿eh? Esto está interesante, que pone con verde, ¿ven? El valor central, una guía también visual para que uno asocie con el color, y lo busco acá, decir, ¿qué es el 5? Bueno, el 5 es el centro, ese es el centro A. Y con rojo pone la semiamplitud, ¿sí? Y entonces ahí marca todo eso, la distancia, todos estos números están a menos de 2 de distancia, ¿sí? Tanto para un lado como para el otro. ¿Sí? Así que, interesante. Bueno, acá además de pedirle que lo ponga en un fondo blanco, le dije, poneme ejercicios, que es lo que quiero que hagan. Que realmente mis diapositivas también incluían eso, ya es como la parte práctica, como lo que ya resolvamos ahora. Así que para cerrar el tema, digamos, acá sería la idea que, bueno, resuelvan estos ejercicios. A ver, resuelva analíticamente y grafiquen la recta la desigualdad. ¿Sí? No sé qué quieren hacer. Lo pueden resolver en lo gráfico,
por un lado. ¿Se ubican qué es lo que habría que hacer? El centro sería 3, acá ponemos 0, 1, 2, 3. Bien, el 3, valor central. Y dice 4, a menos de 4. O sea que me tendría que alejar 4. 1, 2, 3, 4, ya estaría en 7. No lo incluye a 7, así que va de ahí para ahí. Bien, y ahora para el otro lado, que llegaría hasta menos 1. Ahí está. ¿Sí? Bueno, veamos analíticamente cómo sería. Bueno, tenemos que poner x menos 3 menor a 4 mayor a menos 4. Así es como saco el valor absoluto. Y ahora tengo que sumarle 3, ¿verdad? Hay que despejar la x, digamos, para que quede la x sola. Entonces quedaría 4 más 3, 7. Y acá menos 4 más 3, menos 1. Ahí está. Podríamos decir también acá, bueno, a ver, escribirlo como entorno. Porque este tipo de expresiones es muy fácil escribirlo como entorno. Sería el entorno de centro en dónde? En 3 y semiamplitud 4. Bien. Y como intervalo, menos 1 a 7. Ahí estaría ya. Bueno, este como conjunto podríamos decir, bueno, lo que está acá, todos los x mayores que menos 1 y menores que 7. Que sería como la notación conjuntiva. Bueno, acá hay otro parecido. Ya si quieren después lo hacen ustedes, si quieren. Dice, es muy parecido, ¿no es cierto? Sino que acá sería, acá hay un más, ojo con eso, o sea que menos 2 sería el centro, exacto, y acá hay un mayor igual. O sea que sería los que estén a más de 5, a 5 o más de distancia. Miren este ejercicio. Escriba la inecuación para el siguiente enunciado. Todos los números a más de 6 unidades de distancia del 1. Como inecuación, en este caso tendríamos que poner como un valor absoluto. Valor absoluto de x menos 1 a más de 6 de distancia, quiere decir, ¿no? O sea que la distancia tiene que ser mayor que 6. ¿Mm? Ahí estamos viendo cómo pasar de un lenguaje a otro. Y en este caso es pasar del gráfico, dice, a la inecuación. Escriba la inecuación que corresponde a la siguiente gráfica. ¿Sí? Bueno, también va a ser con valor absoluto, no estamos viendo el... Porque con valor absoluto, ¿cuál es la ventaja? Con una sola inecuación, expreso en realidad como 2, porque ahí yo tendría que decir, si no, los x mayores que 3 y los x menores que menos 3. En cambio, con valor absoluto, lo podemos hacer con una sola. Valor absoluto de x, bueno, menos 0 sería, no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo sería? Mayor que 3. O sea, todos los x que estén a más de 3 de distancia del 0. Bien. Bueno, esto es lo de los entornos, lo que vimos, el centro y la semiamplitud. Entonces, el entorno es una herramienta matemática elegante para definir una región real basándose en el valor central, a diferencia de lo que son los intervalos. Eso quiero que quede claro. El intervalo es el extremo inicial y el extremo final. Es una definición formal de esto, de estar alrededor, que es decir, el ejemplo de los vecinos de mi cuadro. Bueno, y acá está la diferencia que lo hizo más simple el gráfico, pero para denotar esto, cuando no está incluido, que son el tipo de inecuación que vamos a ver nosotros. La distancia entre x y a tiene que ser mayor que 0 y menor que r. El mayor que 0 lo que hace es excluirlo al centro. ¿Sí? Ya, como les explico. Claro, yo le había pedido esto, que me agregue más ejemplos prácticos. ¿Sí? Entonces, fíjense, hizo el gráfico, hizo cómo sería notación de entornos y cómo sería como inecuación con valor absoluto. Otros ejemplos. ¿Estamos? Las marcas no las hace bien.
1, 0, menos 1, está bien. 1, en este está bien. 1, 2, 2, 3, perdón, 4. Sí, está bien. ¿Se entiende este ejemplo? Y este otro más. Acá con centro en el 0 y acá con el centro es en otro número. ¿Sí? Bien. Bueno, esto de la inecuación, el entorno reducido, ya lo había explicado. Dice, ¿por qué vemos entornos reducidos? Porque sirve para analizar qué sucede alrededor de un punto sin evaluar jamás ese punto exacto. Y es el concepto base para estudiar límites. ¿Sí? Cuento eso. Y acá puso más ejercicio. No se ve que le insistí mucho. Puso más ejercicio. ¿Sí? Después, bueno, ya lo usan como práctica. ¿Te parece? Es más o menos lo mismo de lo que resolvimos recién. Bien. Esas son las dos versiones de diapositivas que hizo. Pero en esta sí yo le dije que un fondo blanco y agregame más ejemplos y ejercicios prácticos. Y bastante bien. Muy al estilo de los que tenía. A ver, les voy a mostrar qué es lo que tenía yo. Acabé, le he puesto ejercicios así para que ustedes digan con qué, con qué convenía más expresar. Dice, obtenga la desigualdad con valor absoluto que describa cada conjunto. ¿Qué hicimos? ¿Sí? Y acá, bueno, el cuestionario de revisión, que ya vamos a ver. Bueno, ya hicimos el de intervalos el otro día y ahora habíamos dejado que prepare el cuestionario. Acá está ya el cuestionario. Veamos qué hizo. Bueno, se lee ahí, está muy chiquito. ¿Cuál es la condición necesaria para que un número real A sea considerado menor que un número real B? Que ambos números sean positivos, que el valor absoluto de A sea menor que el de B, que la resta de B menos A sea positiva o que la suma A más B sea mayor que cero. ¿Cuál dicen ustedes? La C es que la resta B menos A sea positiva. Bien. Sí, de acuerdo con el material, geométricamente significa que A se encuentra a la izquierda de B en la resta numérica. Perfecto. Dados dos números reales A y B con A menor que B, ¿cómo se define el intervalo cerrado AB en notación de conjunto? Me agregó de intervalos también las preguntas. Intervalo cerrado. La C es los X tal que X mayor o igual que A menor que B. Bien. El intervalo cerrado incluye a ambos extremos, lo que representa con símbolos de menor o igual. Si tenemos dos conjuntos, ¿cuál es S y T? ¿Cuál es la intersección? ¿Cuáles son los elementos de la intersección? 4 y 5, que serían los números que pertenecen a los dos intervalos. ¿Sí? Bien, bien. Únicamente están presentes los que están en ambos conjuntos simultáneamente. Bien. Bueno, este ya lo hicimos. La distancia entre menos 8 y 2 en la recta real era, no, entre menos 8 y 2. Entre menos 8 y 0 tenemos 8. Y entre 0 y 2, 2. O sea que tenemos 10. 10 o menos 10. La distancia siempre es positiva. La distancia siempre es positiva. Puede ser dice la pregunta. Sí, ahí está. Sí, con valor absoluto. Siempre la distancia es valor absoluto. Bueno, de acuerdo con las propiedades de las desigualdades de valor absoluto. ¿Cuál es la forma equivalente de la expresión valor absoluto de x mayor a c, siendo c mayor a 0? Valor absoluto de x mayor que c.
mayor que C. Esta no es, porque esto sería mayor o igual, está mal. Y aparte acá dice valor absoluto, o sea que hay que tomar una distancia hacia la derecha y hacia la izquierda también. Y acá este dice x menor que c, ¿no? Y acá me está diciendo los x mayores que c, o sea que esto tampoco. Eh, esto tampoco, porque acá me está diciendo los valores a menos de c de distancia sería esto. Entonces es esto. Pues dice x mayores que c, lo escribió medio raro ahí, pero son los x mayores que c y menores que menos c, o sea, los que estén más a la izquierda de menos c. ¿Se ubica? Sino que lo escribió como al revés, pero está bien igual. Hay que acostumbrarse, estar atento. Esta propiedad indica que x está a una distancia mayor que c del origen, ya que sea hacia la izquierda o la derecha. Bien. Al resolver, bueno, puso de los ejemplos de la diapositiva, ¿no? Al resolver la desigualdad x menos 5, valor absoluto, esta, ¿no? 3, 7. Ya. Es como que hay que decir 5 menos 2, 3. Y 5 más 2, 7. Porque es como que tengo que tomar la distancia de 5 hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Estamos? Hay otra forma de razonar el tema. Bien. ¿Cuál es la principal diferencia entre entorno simple y entorno reducido? Dice, el entorno simple es un intervalo cerrado y el reducido es abierto. El entorno simple solo existe para números positivos. El entorno reducido excluye el valor central A, mientras el simple lo incluye. O el entorno reducido tiene un radio menor que el entorno simple. ¿Cómo inventa? Ah, bueno. Dice, entonces, el entorno reducido, porque la distancia tiene que ser mayor que cero, lo que impide que x sea igual a. Bien. ¿Cómo se expresa el entorno reducido de centro 1 y radio 3 denotado como E asterisco 1, 3 en forma de unión de intervalos? Entorno reducido como unión de intervalos. Mm. Reducido, o sea que no lo incluye a 3, ¿no? Este sería menos 1, 3, unión 3, 4, o sea, abierto, ¿no? Por eso acá en la unión no va a quedar incluido el 3. ¿Se entiende? Porque dice 1 y semiamplitud 3. Ah, no, claro, 1, acá acá el 1 es el valor central. El 1 es el valor central que ahí, como es abierto, no lo incluye. Ninguno de los dos lo incluye, por lo tanto la unión tampoco lo va a incluir. ¿Sí? Y entre menos 2 y 4, porque sería 1 menos 3 es menos 2 y 1 más 3 es 4, que sería como extremo. Es este. Bien, ahí está, se calculan los extremos como 1 menos 3 menos 2 y 1 más 3, 4. Y sí, y se excluye el centro dividiendo el intervalo original. Entonces, el entorno, a lo que vemos es que el entorno me permite expresar de una manera mucho más compacta, más simple, lo que si no tendría que usar una unión de intervalos para decirlo. Y solo me complico porque es solo un punto el que quiero dejar afuera. Entonces tendría que armar dos intervalos y hacer la unión, abierto y hacer la unión, o sea, como que es muy complicado. ¿Sí? Entonces, la notación de intervalos viene perdón, de entornos, viene a simplificar, sí, exactamente, a hacer más claro, ¿no? Algo que. Pero son formas equivalentes, lo que decimos son formas equivalentes. Bien. Dice si un conjunto en la recta numérica está representado por todos los números x, tales que eh, valor absoluto de x mayor o igual que 1. ¿Qué gráfico lo describe mejor? Toda la recta numérica excepto el 0. Dos semirrectas que parten de menos 1 hacia la izquierda y de 1 hacia la derecha, incluyendo ambos puntos. Sería esa, ¿no es verdad?
Porque si uno dice un segmento sólido que va desde -1 hasta 1. No, eso sería en el caso de que acá fuera menor o igual. O sea, los que estén a menos de 1 de distancia. Acá me está diciendo los que están a más de 1 de distancia. ¿Sí? Dos semirrectas que parten de -1 y 1, pero con círculos vacíos en esos puntos. Eso tampoco, porque eso sería si acá la desigualdad fuera estrictamente mayor. Y acá es mayor igual. O sea que acá lo incluye. Es eso. ¿Estábamos de acuerdo? Yo marqué, ¿no? Supongo que iban a estar de acuerdo. Bueno, es eso. Si no, se puede resolver gráficamente. Y la última dice, ¿cuál es la expresión coloquial correcta para la inecuación? Bueno, valor absoluto de x menos a mayor que 0 y menor que r. Lenguaje coloquial. A ver, analicen ahí ustedes y díganme. No pertenece, excepto, exactamente. Cantidad. Bien, es perfecto. La condición mayor a 0 excluye el caso donde la distancia es nula, es decir, cuando x es igual a. Perfecto, perfecto. Bueno, ya está. Los temas que vimos, después lo que viene. ¿Sí? Pero está buenísimo. Perfecto. Con eso cerramos. Entonces ya tenemos ejemplos, ejercicios prácticos que hicimos y ya este cuestionario que también fue como teórico práctico. ¿Sí? Así que bueno, cerramos ahí el tema de desigualdades con valor absoluto y